Capítulo 1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es dueño del oro y la plata, tú estás pasando por escasez? Y si te dijera que esa falta en tu vida no es castigo, sino una preparación divina para algo mucho mayor. Esa es la pregunta que ha desgarrado el corazón de miles de creyentes. Y si yo te dijera que detrás de cada centavo que no llega, detrás de cada cuenta que se acumula, hay un propósito eterno, una enseñanza del cielo que podría cambiar tu destino para siempre. Imagina esto: una madre con los ojos llenos de lágrimas, intentando preparar la cena con lo poco que queda en la despensa. Un padre revisando su cuenta bancaria a las 3 de la madrugada, orando en silencio por un milagro. Una joven buscando su llamado, pero sintiendo que todo se derrumba por no tener lo básico para vivir. ¿Dónde está Dios cuando la nevera está vacía? ¿Dónde está cuando la renta vence mañana y el dinero no alcanza? Déjame llevarte a un lugar más profundo. A lo largo de la historia bíblica, la escasez no fue un error, fue una herramienta, un proceso, una escuela de fe. Dios no necesita riquezas para mostrar su gloria. Él necesita corazones dispuestos, incluso en medio de la necesidad más extrema. Podría ser que tu falta actual sea el escenario que Dios está usando para revelarte una dimensión más profunda de tu fe. ¿Será posible que lo que tú llamas falta, el cielo lo llama preparación? ¿Y si este momento de escasez no es el final, sino el principio de tu transformación espiritual? San Agustín dijo: Dios es más glorificado en nuestras necesidades que en nuestras abundancias, porque ahí se revela su provisión. Y Martín Lutero declaró: he aprendido más en la pobreza que en los días de abundancia. Hermano, hermana, este canal no es un canal más. Está comenzando un viaje espiritual para llevar la verdad de Dios a quienes tienen hambre, no solo física, sino espiritual. Cada visualización, cada suscripción es una semilla que se planta en el reino del Señor. Cuando tú te suscribes, no solo haces clic, tú te unes a un propósito divino, a una misión que puede cambiar vidas, comenzando por la tuya. En los próximos minutos vamos a explorar verdades bíblicas que han estado ocultas, principios que transformaron mendigos en reyes y desiertos en fuentes de agua viva. Hay secretos financieros del reino que el enemigo ha querido mantener en tinieblas, pero hoy serán revelados. Y si decides quedarte hasta el final, verás cómo. Comprenderás por qué Dios permite que falte algo en tu mesa. Descubrirás el verdadero enemigo detrás de muchas crisis económicas. Recibirás estrategias bíblicas para salir de la escasez y entrar en el propósito. Sí, este video puede marcar un antes y un después, porque lo que estás por escuchar no es opinión, es palabra viva. Y esa palabra nunca regresa vacía. Muchos ya han enviado testimonios, personas que, al aplicar lo que aquí compartimos, vieron cómo las puertas comenzaron a abrirse, no solo financieramente, sino espiritualmente. Pero, antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios es mi proveedor. No lo hagas por mí, hazlo como un acto de fe. Porque algo poderoso sucede cuando confesamos con la boca lo que creemos con el corazón. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video. No por vanidad, sino porque así el algoritmo lo lleva a otros que, como tú, están clamando por respuestas. Y por favor, comenta también paz en Cristo. Esa frase puede ser la llave que alguien necesita leer hoy. En otro video, una hermana escribió eso, y 3 días después recibió una respuesta milagrosa. Lo que vas a escuchar puede romper cadenas, puede sanar heridas y puede restaurar tu visión sobre el propósito detrás de la escasez. Prepárate,
porque el cielo está por hablar. Capítulo 2. El desierto de la provisión. Cuando Dios usa la escasez para enseñar dependencia, para entender la escasez desde la perspectiva de Dios, necesitamos volver al principio, al libro de Éxodo. El pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud. Dios los había libertado con mano poderosa. Las plagas, el mar rojo, la columna de fuego, todo lo habían visto. Pero apenas unos días después, hambre, sed, y el desierto comenzó a hablar más fuerte que la fe. ¿Sabes qué es lo más impactante? Dios los llevó por el desierto. No fue el enemigo, no fue un error. Fue el mismo Dios quien los condujo por un camino donde no había comida, ni agua, ni seguridad. ¿Por qué? Porque antes de llevarlos a la tierra prometida, tenía que formar su carácter. Tenía que arrancar la mentalidad de esclavos y enseñarles a depender de Él, y solo de Él. Ubicación: el desierto de Sin, una región árida entre Elim y Sinaí, geográficamente inhóspita, humanamente invivible. Costumbres del pueblo hebreo, acostumbrados a los ajos y cebollas de Egipto, a la seguridad de la esclavitud. Sí, seguridad en la esclavitud, porque a veces preferimos una cárcel conocida que una libertad incierta. ¿No te suena familiar? Hoy también buscamos estabilidad, incluso si eso significa alejarnos del propósito. Pero Dios no trabaja con comodidad, Él trabaja con dependencia. Y fue en ese desierto donde cayó el maná. La palabra en hebreo original es manhu, que significa ¿qué es esto? No lo entendieron. No era pan común, no venía de la tierra, sino del cielo. No podían guardarlo para el día siguiente, no podían acumular, tenían que depender día a día. ¿Qué les estaba enseñando Dios? Que su provisión no es un salario, es un milagro. Que su economía no depende del mercado, sino de la obediencia. Y que la escasez no siempre es castigo, a veces es entrenamiento. Escucha esto, muchos de ustedes están pidiendo abundancia, pero aún no han demostrado fidelidad con la porción diaria. ¿Estás preparado para administrar más si aún no valoras el maná que ya recibes? La escasez revela el corazón, expone si dependes de Dios o del dinero, y por eso Él permite que falte, para que aprendas que la fuente no es tu cuenta bancaria, es el cielo. San Pablo dijo: he aprendido a vivir con abundancia y con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo nació en el fuego de la necesidad. ¿Sabías que en la cultura hebrea el desierto era considerado un lugar de encuentro con Dios? No de abandono, de encuentro. Porque cuando todo falta, solo queda Él. Y cuando solo tienes a Dios, descubres que Él es suficiente. Ahora, ¿cómo se traduce esto a tu vida hoy? Tal vez perdiste tu empleo. Tal vez los ingresos no alcanzan. Tal vez te preguntas si Dios aún está contigo, pero ¿y si este desierto no es un castigo, sino un llamado? Una invitación a aprender a confiar, a depender, a descansar. Escucha estas preguntas. ¿Qué parte de ti necesita ser purificada en este desierto financiero? ¿Qué ídolos estás soltando ahora que el dinero no fluye como antes? ¿Qué estás aprendiendo sobre el carácter de Dios ahora que no puedes comprar todo lo que quieres? Piénsalo, respira profundo y deja que el Espíritu Santo te hable. Aplicaciones prácticas en tu familia. Agradece en voz alta por cada comida. Enséñales a tus hijos que el pan viene del cielo. En tu trabajo, trabaja con excelencia, pero sin afán. Que no te gobierne el miedo a perder, sino la confianza en el proveedor, en la comunidad. Sé generoso, incluso en la escasez. Da de lo poco y verás milagros.
En tu tiempo devocional, ora cada mañana diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Con conciencia, desafío de la semana. Haz una lista de todas las veces que Dios te proveyó cuando pensaste que no había salida. Léela cada mañana antes de salir. Metáforas poderosas. Dios no es un supermercado, es una fuente. Y la fuente no se agota, solo espera que te acerques. La escasez es como una noche oscura. No niega la existencia del sol, solo te prepara para valorarlo más cuando amanece. El desierto no es el final del camino, es el taller donde Dios talla tu fe con fuego y esperanza. Historias. Una hermana en Chile nos escribió, durante un año entero no tuve un trabajo fijo, pero cada mes algo pasaba. Una compra inesperada, una ayuda de alguien que ni recordaba. Nunca me faltó el pan. Aprendí a vivir día a día. Hoy tengo empleo, pero mi dependencia está en Dios. Un joven de México escribió, vendía dulces. En la calle me sentía humillado, pero ahí vi milagros. Alguien me regaló una Biblia. Comencé a leer los salmos cada día. Hoy estoy terminando mis estudios y sé que fue ese tiempo de escasez lo que me formó. ¿Ves? La escasez no te define, te refina. La pregunta es, ¿estás escuchando lo que el cielo quiere enseñarte? Y si lo estás, prepárate, porque lo mejor aún está por revelarse. Capítulo 3. El silencio de Dios en medio de la escasez. Cuando el cielo parece callar a veces, lo más difícil no es la falta de dinero, no es la escasez material, es el silencio de Dios en medio de esa escasez. ¿Alguna vez sentiste que orabas y el cielo no respondía? ¿Alguna vez pediste una puerta y solo se abrieron más preguntas? Escucha esto con atención. Hay momentos donde Dios no habla, no porque esté ausente, sino porque está observando. El silencio de Dios no es indiferencia, es formación. Y en lo financiero, ese silencio puede doler más que una factura sin pagar. Elías, el profeta de fuego, el hombre que vio descender la gloria sobre el monte Carmelo, también vivió una sequía, 3 años sin lluvia, 3 años de tierra seca, 3 años donde el cielo literalmente estaba cerrado. Pero Dios no lo abandonó. Le dijo, ve al arroyo de Kerit, allí te sustentaré. ¿Sabes qué significa? Kerit, separación, corte, aislamiento. Dios lo llevó al silencio para formarlo en privado. Le dio agua de un arroyo escondido y pan de cuervos. Cuervos, animales impuros según la ley, impredecibles y sin embargo, obedientes a la voz del Creador. ¿Te das cuenta? Cuando todo parece improbable, Dios elige lo imposible para mostrarte que Él sigue en control. Hoy, quizás tu arroyo se secó, la cuenta bancaria está vacía, las oportunidades parecen detenidas y peor aún, sientes que Dios no responde. Pero escucha esto, el silencio de Dios también habla de confianza, habla de propósito, habla de algo que está gestándose en lo invisible. Preguntas para tu espíritu. ¿Será que Dios está en silencio porque ya dijo lo que tenías que hacer? ¿Estás esperando una respuesta externa cuando la instrucción ya está en tu interior? ¿Podría ser que este silencio es tu estación de entrenamiento? Reflexiona. Elías no se movió del arroyo hasta que éste se secó. No corrió, no desesperó, esperó la próxima palabra. Y cuando Dios volvió a hablar, lo envió a Sarepta, donde una viuda sin recursos se convirtió en su sustento. No es paradójico, un hombre de Dios, sostenido por una mujer pobre, una prueba para ambos, una demostración de que a veces Dios usa la necesidad de otros para bendecirte a ti. Aplicaciones para hoy, en tu vida espiritual. No midas la presencia de Dios por la cantidad de dinero en tu bolsillo. En tus decisiones, espera instrucciones. No te muevas solo por ansiedad. En tu comunidad,
No subestimes a quienes tienen poco. Podrían ser canales de provisión. En tus oraciones, no pidas solo puertas abiertas. Pide oídos para escuchar aún en el silencio. Esta semana, escribe en un cuaderno lo que Dios ya te ha dicho en el pasado. Revísalo. Él quizás no ha cambiado de plan. Solo está esperando tu obediencia. Metáforas para el alma. El silencio de Dios es como la raíz bajo tierra, invisible, pero vital. Dios calla cuando está tallando tu carácter como un escultor en el mármol. La escasez sin respuesta es un horno, pero el oro solo brilla cuando pasa por el fuego. Historias que revelan el corazón de Dios. Una mujer de Perú escribió: oré por meses para que Dios me diera trabajo. No vino, pero en ese tiempo empecé a leer la Biblia como nunca antes. Aprendí a escuchar, aprendí a confiar. Cuando llegó el trabajo, yo ya era otra. Un hermano en Colombia testificó: después de perder mi empleo, no recibí ninguna respuesta durante semanas, pero un día entendí que debía perdonar a mi padre. Lo hice. A los 2 días me llamaron para una oportunidad inesperada. Dios no estaba en silencio, me estaba guiando por dentro. ¿Lo entiendes ahora? El silencio de Dios también alimenta de una manera distinta, más profunda, más permanente. Lo que Él quiere formar en ti no se construye con abundancia, sino con espera. Y en ese silencio, su presencia sigue siendo real. No lo abandones, no lo cuestiones, solo quédate quieto, porque el cielo puede parecer cerrado, pero la historia no ha terminado. Lo que viene en el próximo capítulo podría ser la respuesta que tanto has esperado. Capítulo 4. El propósito del quebranto. Cuando la escasez derriba el orgullo. Para levantar la fe no hay dolor más incómodo que el de ser humillado por la falta. No poder invitar a tus hijos a comer fuera. No tener con qué ayudar a un amigo que lo necesita. Ver que otros prosperan, mientras tú haces cuentas hasta para el pan. Y en ese punto, donde el orgullo se rasga, donde la autosuficiencia se desmorona, donde la dignidad humana parece herida, ahí es donde Dios comienza a construir algo eterno, el quebranto. Esa palabra que suena dura, pero que en el reino es una semilla sagrada. Y si te dijera que la escasez es uno de los instrumentos favoritos del cielo para quebrar lo que nos separa de la gracia, veamos la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Poderoso, invencible, rico, hasta que un día el orgullo lo consumió y Dios lo derribó, no con guerra, no con enfermedad, sino con locura y con hambre. Lo expulsó del palacio, lo llevó al campo, comió hierba como los animales. Cuando tuvo acceso a mucho dinero por herencia, cayó en vicios, se alejó de su familia, lo perdió todo. Hoy dice: fue la oración no respondida lo que salvó mi alma. Una joven en Bahía oraba por un matrimonio específico. Quería a ese hombre, quería esa relación. Él se fue, ella lloró, gritó, se rebeló. Años después, supo que ese hombre fue arrestado por violencia doméstica. Hoy, ella dice: Dios me amó. Y cuando dijo no, sé sincero. ¿Cuántas veces hoy agradeces por oraciones que Dios no respondió? La escasez a veces es la misericordia disfrazada. Es Dios diciendo: espera, crece, confía en mí. Porque Él sabe que cuando tu alma esté lista, la provisión vendrá y será mayor de lo que soñabas. Y en el próximo capítulo entenderás lo que realmente abre las ventanas del cielo. Capítulo 7. Las llaves de la provisión. Lo que realmente abre las ventanas del cielo. Muchos preguntan: ¿qué debo hacer para que Dios libere provisión sobre mi vida?
y las respuestas varían. Da más ofrendas, declara promesas, haz campañas. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera llave de la provisión no es externa, sino interna? ¿Y si lo que abre el cielo no es el valor que das, sino la condición de tu corazón cuando lo entregas? Volvamos al profeta Malaquías. Allí, Dios hace una de las promesas más osadas de la Biblia. Traigan íntegro el diezmo para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero antes de eso, Él acusa al pueblo de algo profundo. Ustedes me roban. ¿Cómo? Con ofrendas vacías, con diezmos sin temor, con entregas automáticas, sin reverencia, sin pasión, sin fe. Porque Dios no se mueve por fórmulas, se mueve por corazones quebrantados. Las ventanas del cielo no responden a la matemática, responden a la obediencia sincera. Puedes dar mucho y no recibir nada, o puedes dar poco y vivir una multiplicación sobrenatural. Todo depende de la llave correcta. ¿Y cuál es esa llave? La obediencia con amor, no con miedo, no con codicia, sino con gratitud. Jesús nos mostró esto en la práctica. Una viuda echó 2 pequeñas monedas en el arca de las ofrendas del templo. Nada impresionante a los ojos humanos, pero a los ojos de Jesús, ella dio más que todos los ricos juntos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Ella no dio lo que le sobraba, ella dio lo primero. Ella dio con fe, ella dio con amor. Y eso abrió el cielo sobre su historia. Reflexiones que necesitan tu silencio. ¿Qué le has dado a Dios? ¿Tus obras o tu primer fruto? Cuando entregas, tu corazón arde de adoración. ¿O calcula cuánto te sobró? ¿Das para recibir o das porque reconoces de dónde vino todo? Detente ahora y deja que el Espíritu Santo te recuerde lo que has ofrecido, no solo en dinero, sino en tiempo, en servicio, en consagración. Análisis lingüístico. La expresión abrir las ventanas del cielo en hebreo es arubot hashamayim, que se usaba para describir compuertas celestiales tan grandes que podían inundar la tierra. Es la misma usada en el diluvio. O sea, cuando Dios decide abrir el cielo, no gotea bendiciones, derrama torrentes, pero eso solo sucede cuando Él encuentra un corazón entregado. Aplicaciones para activar esa llave espiritual. Da lo que Dios te pida, no lo que te sobra. Aunque parezca poco, consagra el primer momento de tu día con oración, antes que cualquier otra cosa. Sirve a alguien esta semana sin esperar nada a cambio y hazlo como si fuera para Jesús. Intercede por quien está pasando necesidad. Aunque tú también lo estés, haz una entrega secreta. Algo entre tú y Dios que nadie sepa. Metáforas para guardar en el espíritu. La llave de la provisión no está en el bolsillo, está en el corazón. Las ventanas del cielo son como un río represado, esperando solo una fe obediente para romper. Dar sin amor es como encender una vela al viento. La llama se apaga antes de iluminar. Testimonios vivos. Un hombre en el interior de Minas contó: solo tenía 50 reales. Era todo. Y oré: Señor, si tú quieres, es tuyo. El mismo día recibí una llamada de un pariente lejano con una propuesta de trabajo. Era algo que ni siquiera esperaba. Era el cielo abriéndose. Una joven en Sao Paulo escribió: no tenía mucho tiempo, pero comencé a separar 20 minutos diarios para orar por otros. Empecé a ver puertas abriéndose en áreas que estaban cerradas hacía años. Mi salario no aumentó, pero mi vida, sí. Querido hermano, querida hermana, el cielo no es avaro. El cielo no está cerrado por casualidad. Las ventanas todavía están allí y la mano de Dios
todavía sostiene las llaves, pero Él espera algo de ti. No es perfección, es entrega, es fe, es amor. En el próximo capítulo vamos a explorar por qué Dios a veces permite que otros prosperen mientras tú permaneces en escasez. Y esa respuesta puede cambiarlo todo. Capítulo 8. Cuando los impíos prosperan y los justos pasan hambre. El misterio de la escasez. Injusta pocas cosas duelen más que ver al impío prosperar, mientras el justo lucha por sobrevivir. Tú oras, tú ayunas, tú sirves, tú permaneces fiel y aún así la cuenta no cierra. Mientras tanto, hay quienes viven en el pecado, en la deshonestidad y cada vez se hacen más ricos. ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Por qué Dios permite que los malos prosperen y sus hijos sufran? Esa es la pregunta de muchos y fue la pregunta del salmista Asaf. En el Salmo 73 él confiesa: por poco se deslizaron mis pies. Al ver la prosperidad de los impíos, sentí envidia de los arrogantes. Sí, incluso los justos se sienten sacudidos. Él veía a los impíos con salud, con riquezas, con poder, mientras los que temían a Dios eran humillados, ridiculizados, olvidados, hasta que algo cambió. Asaf entró en el santuario y allí tuvo una revelación. Entonces comprendí el fin de ellos, porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira el ahora, Dios ve la eternidad, y lo que parece prosperidad puede ser una trampa, una anestesia espiritual que prepara al impío para la caída, la escasez para el justo. Es escuela. Para el impío, la abundancia puede ser una prisión disfrazada, porque riqueza sin propósito es ruina y abundancia sin Dios es maldición. Escucha bien, Dios no mide el éxito por cifras, Dios lo mide por fidelidad. Y muchas veces Él permite tu escasez para preservar tu salvación. Mejor pobre con paz que rico con condenación. Mejor tener poco con Dios que tenerlo todo sin Él. Esa es la lógica del reino. Y es incómoda, pero es eterna. Preguntas que necesitas enfrentar. ¿Confiarías más en Dios si tuvieras todo lo que pides? ¿Tu fe está firme o depende de ver la cuenta bancaria sonriendo? ¿Estás dispuesto a perderlo todo si eso garantiza que no pierdas tu alma? Piensa con calma. Lo que parece injusticia puede ser misericordia, y lo que parece bendición en el mundo puede ser destrucción disfrazada. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Contexto histórico y cultural. En el contexto judío del Antiguo Testamento, la prosperidad era señal de bendición. Pero en el Nuevo Testamento Jesús invierte ese valor. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, no condena a los ricos. Pero advierte: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, porque la riqueza, cuando no está consagrada, compite con el trono de Dios en el corazón. Aplicaciones prácticas para ti. Deja de compararte. La comparación es el veneno de la fe. Agradece por lo que tienes. Aunque parezca poco, sigue siendo un milagro. Ora por los que tienen más. Bendícelos. Eso libera tu corazón de la envidia. Haz un ayuno de redes sociales por 3 días. Protege tus ojos del escaparate ilusorio. Medita en todo el Salmo 73 y ora como Asaf, hasta que Dios te revele el fin de las cosas. Metáforas para tu alma inquieta. El impío prospera como pasto verde, pero pronto se seca, porque no tiene raíces en el cielo. El justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua. A veces tarda en crecer, pero cuando florece, nadie lo puede derribar. Dios no está retrasado. Él te está construyendo por dentro antes de bendecirte por fuera.
Testimonios que traen paz. Una hermana en el interior de Pará contó: veía a mi vecina que mentía, robaba, engañaba, siempre con lo mejor, mientras yo apenas tenía arroz. Pero un día ella enfermó y fui yo quien la cuidó. Ella entregó su vida a Jesús en mis brazos. Ahí entendí, yo tenía algo que ella nunca tuvo. Un joven pastor en Maranhão escribió: lloré durante años viendo a colegas enriquecerse sin temor de Dios. Me sentía abandonado, pero hoy veo que mi escasez me enseñó a orar, a depender, a permanecer. Y hoy cosecho frutos eternos. Querido oyente, no siempre el que tiene más es más feliz. No siempre el que tiene menos es menos bendecido. La justicia de Dios no falla, solo que no tiene prisa. Y en el momento correcto, el justo será exaltado y el impío será confrontado. En el próximo capítulo verás cómo la escasez puede ser un llamado divino al servicio, y esa revelación puede abrir tus ojos a un nuevo propósito. Se quiser continuar, diga Proceder capítulo 9.4 ou você disse Proceder espanhol. O chat GPT dice perfecto. A continuación, el capítulo 9, la escasez como llamado. Cuando la falta es una puerta al servicio, ahora en español como indicaste, con profundidad espiritual y estructura para narración fluida e impactante. Capítulo 9, la escasez como llamado. Cuando la falta es una puerta al servicio, la mayoría de nosotros ve la escasez como un obstáculo, una prueba, un castigo, un valle que hay que cruzar cuanto antes. Pero, ¿y si te dijera que la escasez también puede ser una puerta al llamado, una señal divina, una forma en la que el cielo te grita: estoy formándote para algo más grande? En la Biblia, una y otra vez, vemos que antes del envío viene la falta. Moisés fue enviado a libertar. Después de 40 años en el desierto sin nada, David fue ungido rey, pero vivió en cuevas, en constante carencia y persecución, antes de sentarse en el trono. Y Elías, ese gran profeta, pasó hambre junto a una viuda, antes de ver descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque la escasez te conecta con el dolor del otro, te hace sensible, te hace humilde, te vacía, para que puedas ser lleno de la compasión de Dios. Escucha esto: muchos ministerios nacen no en la abundancia, sino en la necesidad. Muchos pastores, evangelistas, intercesores comenzaron su llamado en medio del quebranto. ¿Será posible que tu situación financiera actual no sea un castigo, sino un llamado al servicio? Podría ser que lo que estás viviendo sea entrenamiento para servir a los que vendrán después. Dios a menudo permite que sientas en carne propia aquello que un día sanarás en otros, y eso solo se aprende en el fuego de la necesidad. Preguntas que te confrontan. ¿Qué parte de tu historia podría ser usada por Dios para consolar a alguien más? ¿Estás dispuesto a servir incluso mientras aún estás en escasez? Puedes ver tu necesidad como una plataforma, no como una prisión. Reflexiona. No necesitas estar listo para ser usado, solo necesitas estar disponible. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero sirvió al profeta primero, y fue ese acto de obediencia el que desató el milagro de provisión. El aceite no escaseó, la harina no se acabó. La obediencia activó la abundancia. Aplicaciones prácticas. Busca a alguien que esté en peor situación que tú y bendícelo. Haz una lista de las lecciones que estás aprendiendo en esta etapa difícil. Escribe una carta de ánimo a alguien que también está luchando financieramente. Ora por los que lideran y carga responsabilidades por ellos.
Ofrece tu tiempo a un ministerio, iglesia o comunidad local, aunque no tengas recursos. Análisis bíblico. En el Nuevo Testamento Pablo escribe: aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Su llamado más poderoso nació de su escasez más profunda. Metáforas que activan el alma. La escasez es la sala de espera del llamado. El fuego que hoy te quema será la luz que mañana otros seguirán. Dios no busca vasos de oro, busca vasos vacíos dispuestos a ser llenados por Él. Testimonios. Un hermano en Honduras escribió: quedé sin trabajo. Empecé a limpiar la iglesia solo por servir. Un día, un pastor visitante me vio y me ofreció una beca para estudiar teología. Hoy soy misionero, una mujer en Guatemala. Pasé por momentos de hambre, pero usé lo poco que tenía para cocinar sopas y repartir a personas sin techo. Eso me llevó a conocer a una fundación y ahora trabajo con ellos ayudando a muchas más personas. Querido hermano, querida hermana, tu escasez no es el fin, es el inicio de algo sagrado. Dios no está ignorándote, está formándote. Y si hoy abrazas ese llamado, verás cómo el cielo convierte tu dolor en propósito. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la escasez activa el poder de la oración como nunca antes, y tu forma de orar puede cambiar para siempre. Capítulo 9. La escasez como llamado. Cuando la falta es una puerta al servicio, la mayoría de nosotros ve la escasez como un obstáculo, una prueba, un castigo, un valle que hay que cruzar cuanto antes. Pero, ¿y si te dijera que la escasez también puede ser una puerta al llamado, una señal divina, una forma en la que el cielo te grita: estoy formándote para algo más grande? En la Biblia, una y otra vez, vemos que antes del envío viene la falta. Moisés fue enviado a libertar. Después de 40 años en el desierto sin nada, David fue ungido rey, pero vivió en cuevas, en constante carencia y persecución, antes de sentarse en el trono. Y Elías, ese gran profeta, pasó hambre junto a una viuda, antes de ver descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque la escasez te conecta con el dolor del otro, te hace sensible, te hace humilde, te vacía, para que puedas ser lleno de la compasión de Dios. Escucha esto: muchos ministerios nacen no en la abundancia, sino en la necesidad. Muchos pastores, evangelistas, intercesores comenzaron su llamado en medio del quebranto. ¿Será posible que tu situación financiera actual no sea un castigo, sino un llamado al servicio? Podría ser que lo que estás viviendo sea entrenamiento para servir a los que vendrán después. Dios a menudo permite que sientas en carne propia aquello que un día sanarás en otros, y eso solo se aprende en el fuego de la necesidad. Preguntas que te confrontan. ¿Qué parte de tu historia podría ser usada por Dios para consolar a alguien más? ¿Estás dispuesto a servir incluso mientras aún estás en escasez? Puedes ver tu necesidad como una plataforma, no como una prisión. Reflexiona. No necesitas estar listo para ser usado, solo necesitas estar disponible. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero sirvió al profeta primero, y fue ese acto de obediencia el que desató el milagro de provisión. El aceite no escaseó, la harina no se acabó. La obediencia activó la abundancia. Aplicaciones prácticas. Busca a alguien que esté en peor situación que tú y bendícelo. Haz una lista de las lecciones que estás aprendiendo en esta etapa difícil. Escribe una carta de ánimo a alguien que también está luchando financieramente. Ora por los que lideran y carga responsabilidades por ellos.
Ofrece tu tiempo a un ministerio, iglesia o comunidad local, aunque no tengas recursos. Análisis bíblico. En el Nuevo Testamento Pablo escribe: aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Su llamado más poderoso nació de su escasez más profunda. Metáforas que activan el alma. La escasez es la sala de espera del llamado. El fuego que hoy te quema será la luz que mañana otros seguirán. Dios no busca vasos de oro, busca vasos vacíos dispuestos a ser llenados por Él. Testimonios. Un hermano en Honduras escribió: quedé sin trabajo. Empecé a limpiar la iglesia solo por servir. Un día, un pastor visitante me vio y me ofreció una beca para estudiar teología. Hoy soy misionero, una mujer en Guatemala. Pasé por momentos de hambre, pero usé lo poco que tenía para cocinar sopas y repartir a personas sin techo. Eso me llevó a conocer a una fundación y ahora trabajo con ellos ayudando a muchas más personas. Querido hermano, querida hermana, tu escasez no es el fin, es el inicio de algo sagrado. Dios no está ignorándote, está formándote. Y si hoy abrazas ese llamado, verás cómo el cielo convierte tu dolor en propósito. En el próximo capítulo descubriremos cómo la escasez activa el poder de la oración como nunca antes. Y tu forma de orar puede cambiar para siempre. Capítulo 10. Cuando la escasez despierta el poder de la oración, hay momentos en que oramos por rutina, oraciones mecánicas, frases repetidas, palabras sin peso, hasta que llega la escasez. Y entonces las oraciones cambian, las palabras tiemblan, el alma gime, la necesidad, esa que parece cruel, se convierte en el fuego que enciende una oración verdadera. Porque la escasez nos lleva a orar como nunca antes. Miremos a Ana, la madre de Samuel. Ella no tenía hijos y su rival la humillaba. La escasez era profunda, no de dinero, sino de fruto, de propósito. Y fue en esa escasez que Ana oró de tal manera que ni el sacerdote comprendía. Pensó que estaba ebria porque su oración era intensa, dolorosa, verdadera, una oración que no buscaba impresionar, sino romper el cielo, y el cielo respondió. Dios le dio un hijo, pero no solo eso, le dio al profeta que marcaría una generación entera. Todo, porque una mujer desesperada oró desde la escasez. ¿Te das cuenta? La falta te quita adornos, te quita filtros, te obliga a clamar con el corazón desnudo, y ese clamor es el que mueve el corazón del Padre. ¿Y tú? ¿Has orado de verdad o solo has repetido frases? ¿Has llorado delante de Dios sin maquillaje espiritual? ¿Has rendido tus planes en un altar de fuego y quebranto? La oración que nace de la escasez es una semilla que Dios no desprecia. Él escucha los suspiros, Él recoge las lágrimas, Él responde al corazón sincero. Jesús nos dio ejemplo. Antes de multiplicar los panes, oró. Antes de resucitar a Lázaro, oró. Antes de ir a la cruz, oró con gotas de sangre. Porque no hay milagro sin oración. Y no hay oración más poderosa que la que nace del quebranto. Preguntas que confrontan tu altar. ¿Cuánto tiempo has pasado esta semana en oración real? ¿Tu oración es más larga cuando tienes dinero o cuando te falta? ¿Qué revelación necesitas recibir de rodillas? Respira, cierra los ojos por un instante y escucha al Espíritu Santo. Aplicaciones prácticas para una vida de oración transformada. Establece un lugar secreto, un rincón donde solo tú y Dios se encuentren. Escribe tus oraciones. Transforma tus peticiones en cartas abiertas al cielo. Incluye adoración en medio de la escasez. Agradece incluso antes de ver la provisión. Ora en voz alta cuando estés solo.
Deja que tus palabras moldeen tu atmósfera. Ayuna media jornada a la semana para enfocar tu espíritu. Deja que el hambre física despierte tu hambre espiritual. Análisis teológico. La palabra usada en Hebreos 5:7 para describir la oración de Jesús es clamor con gran voz y lágrimas. No era oración bonita, era oración vivida. Metáforas que encienden tu vida espiritual. La escasez es la herida que sangra oración. El alma vacía se convierte en altar ardiente. Una oración hecha entre lágrimas es más poderosa que 1000 palabras sin quebranto. Historias que testifican: un joven en Perú compartió: perdí el trabajo y sentí que no tenía más por qué orar. Pero una noche me quebré. Lloré como nunca, oré por otros. Al día siguiente, sin buscarlo, me llamaron para trabajar en un lugar que jamás imaginé. Una madre en Nicaragua escribió: no tenía qué dar de comer. Me arrodillé y solo dije: tú sabes que mis hijos tienen hambre. Esa tarde, una vecina me trajo una bolsa de víveres. Ella dijo: no sé por qué lo hice, solo sentí que debía hacerlo. Querido hermano, querida hermana, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, te alinea, te fortalece, te conecta. Y cuando oras desde el fondo, el cielo escucha desde lo alto. No subestimes tus lágrimas, no desprecies tus palabras quebradas, no encalles en medio del dolor, porque el poder de la oración se revela cuando la escasez deja tu alma expuesta. Y el Padre se inclina para escucharte. En el próximo capítulo veremos cómo Dios, mismo en la escasez, comienza a liberar señales de lo que vendrá, símbolos proféticos de provisión futura. Y esa revelación será como agua en el desierto. El capítulo 11, señales en 1900, el desierto. Como Dios anuncia la provisión, antes de que llegue, Dios no actúa de repente. Él siempre envía señales, símbolos, susurros, indicios sagrados de que algo está por cambiar. Y si estás atravesando escasez ahora, presta atención, porque Dios podría estar hablándote sin que lo notes. Él no siempre comienza proveyendo. A veces, primero, te prepara para ver las señales. Miremos a Elías una vez más. Después de años de sequía, subió al monte Carmelo para orar. Y luego de clamar 7 veces, su siervo vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. No era lluvia todavía, no era abundancia, pero era una señal, una promesa en forma de partícula, una gota en medio del polvo, un susurro que anunciaba el rugido. Porque cuando Dios va a liberar provisión, primero abre los ojos espirituales, y esa pequeña nube era suficiente para que Elías se levantara, se ciñera y dijera: corre, porque la lluvia viene. ¿Lo entiendes? A veces lo que necesitas no es más dinero, es más discernimiento. Discernimiento para ver lo que el ojo natural no ve. Discernimiento para oír lo que el alma apresurada no capta. Discernimiento para creer, aunque el cielo aún parezca seco. ¿Y tú? ¿Estás viendo las señales que Dios te está enviando? ¿O estás tan enfocado en lo que falta que no ves lo que ya comenzó? Preguntas que abren la percepción. ¿Qué pequeños cambios han ocurrido últimamente que podrían ser señales del cielo? ¿Qué personas han aparecido en tu camino con palabras o gestos inesperados? ¿Qué mensajes han llegado a ti más de una vez, como si Dios estuviera insistiendo? Haz silencio, escucha y abre los ojos del Espíritu. Dios siempre habla antes de actuar. Él anunció la lluvia antes de enviarla. Anunció al Mesías siglos antes de su nacimiento. Anunció la resurrección. Incluso cuando la cruz aún estaba erguida, y hoy también está anunciando algo para ti. Aplicaciones para discernir las señales. Escribe cada coincidencia extraña de tu semana.
No las ignores, ora cada mañana. Señor, abre mis ojos para ver lo invisible. Lee la Biblia en voz alta. La palabra activa tu percepción espiritual. Comparte tus impresiones con alguien maduro en la fe. Ellos pueden ayudarte a interpretar. Agradece por lo que aún no ves. Eso activa tu fe como radar celestial. Análisis profético. En Hebreos 11 se dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que antes de la provisión, la fe ya ve señales. Y cuando la fe ve, el cielo se mueve. Metáforas que amplían tu entendimiento. Una semilla no se ve crecer hasta que rompe la tierra. Una nube pequeña puede anunciar una tormenta de bendiciones. Dios primero susurra en lo secreto, antes de gritar con milagros públicos. Testimonios que abren los ojos. Un joven en Chile dijo: una mañana sin razón sentí gratitud. No había mejorado mi situación, pero ese mismo día una amiga me habló de un nuevo trabajo. Yo no lo vi venir, pero ahora sé que ese impulso de gratitud fue la señal. Una mujer en Argentina escribió: estaba sin ingresos, angustiada, pero cada vez que abría mi Biblia me salía Isaías 43:19. He aquí, yo hago cosa nueva. Me aferré a eso. A los pocos días, una oportunidad remota se abrió. La señal había estado ahí todo el tiempo. Querido hermano, querida hermana, no ignores las nubes pequeñas, no minimices los susurros, no desprecies los símbolos, porque muchas veces lo que hoy parece insignificante es el inicio de una lluvia abundante sobre tu vida. Y en el próximo y último capítulo daremos un cierre profundo, con una oración poderosa, recapitulación reveladora y una visión profética sobre lo que viene para los que han permanecido fieles en medio de la escasez. Capítulo 12. Cuando todo falta, pero Dios permanece. El final, que marca un nuevo comienzo. Has llegado hasta aquí. Y si llegaste, no fue por casualidad. Fue porque tu alma necesitaba oír lo que el cielo tenía reservado para ti. Durante todo este recorrido, hablamos de escasez, de dolor, de desiertos, de lágrimas que caen, cuando el bolsillo está vacío, cuando la esperanza parece remota, cuando las oraciones no tienen respuesta inmediata. Pero también hablamos de propósito, de señales, de provisión sobrenatural, de cómo Dios no abandona, de cómo la escasez no es la sentencia final, es la sala de parto, es el umbral entre el quebranto y la gloria. Y ahora, al final de este viaje, es momento de mirar hacia atrás y ver cómo cada capítulo construyó algo eterno dentro de ti. Recapitulemos. En el inicio, aprendiste que la escasez no es castigo, sino una herramienta divina para moldear tu dependencia. Entendiste que el silencio de Dios en medio de la falta es a veces más poderoso que una palabra inmediata. Vimos cómo el quebranto no destruye, sino que desentierra raíces del alma que antes no sabías que estaban ahí. Descubriste que la multiplicación de lo poco no viene de tus manos, sino de colocarlo en las manos del proveedor. Reconociste que muchas veces pedimos mal y que Dios, en su amor, filtra nuestras oraciones. Viste que lo que abre el cielo no son fórmulas religiosas, sino corazones entregados, obedientes, rendidos. Y sí, enfrentaste la verdad de que a veces los impíos prosperan. Pero eso no significa que Dios te haya olvidado, porque su justicia siempre llega, aunque a veces llegue en silencio. Y lo que parece injusto es preparación. Más adelante, descubriste que la escasez puede ser un llamado, una puerta al servicio, un fuego que enciende el ministerio escondido dentro de ti. Y luego,
¿Viste cómo esa escasez enciende oraciones que el cielo no puede ignorar? Oraciones que nacen desde las grietas del alma, pero suben como incienso puro ante el trono de Dios. Y al final, el Espíritu te mostró que Dios, antes de liberar la lluvia, siempre anuncia con señales. Y tú has comenzado a ver esas señales. Ahora es momento de tomar todo eso y entregarlo en las manos del Padre. Ora conmigo. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que no abandona en la escasez, Dios que guarda al justo, incluso cuando todo parece estar perdido. Hoy me presento ante ti, no con riquezas, no con fuerzas, no con méritos, sino con un corazón quebrantado, con manos vacías, pero abiertas, con ojos húmedos, pero expectantes. Te entrego mi escasez, te entrego mis preguntas, te entrego mis frustraciones y mis intentos fallidos. Y declaro que aunque falte todo, tú no faltas. Aunque no haya pan, tú eres mi sustento. Aunque no haya respuesta, tú eres mi consuelo. Aunque no haya caminos, tú sigues siendo mi dirección. Hoy elijo confiar, confiar, no en lo que veo, sino en lo que tú has prometido. Renuevo mi fe, rindo mi orgullo y proclamo que tú eres suficiente. Gracias por cada señal, por cada silencio, por cada lágrima que recogiste, por cada promesa que aún no ha llegado, pero llegará. Te alabo, Señor, te bendigo y me comprometo a caminar contigo, aun si nada más cambia, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Testimonios que sostienen la esperanza. Miles han pasado por lo mismo que tú, y cuando permanecieron, el cielo se abrió. Historias de personas que encontraron su llamado en el día más oscuro, de madres que alimentaron a sus hijos, con milagros que no pueden explicar, de jóvenes que en medio del hambre escucharon su voz y jamás volvieron a ser los mismos. Y tú también eres uno de ellos. No importa cómo llegaste aquí, lo que importa es cómo saldrás de este video con nueva visión, con nuevas fuerzas, con una fe renovada, como oro refinado. Visión profética. El Señor te dice hoy, no temas, yo he visto tu escasez, yo he contado tus lágrimas y he preparado un tiempo nuevo para ti. Tiempo de honra, tiempo de revelación, tiempo de provisión verdadera. Y aunque la cosecha tarde, el grano ya fue sembrado y yo haré llover en su tiempo. Así dice el Señor. Y ahora, si este mensaje tocó tu vida, por favor, no te vayas sin hacer parte de esta misión. Este canal todavía es pequeño, pero cada vez que alguien se suscribe, esta palabra llega a otro hogar, a otra familia, a otra alma que quizás no tiene más fuerzas. Cuando tú te suscribes, cuando comentas, cuando compartes, no estás ayudando a un creador de contenido, estás sembrando en un campo eterno. Estás regando una semilla espiritual. Estás participando de una red de milagros. No es un clic, es un acto profético. Y si ya formas parte, gracias. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por prestar tu fe. Comparte este video con una palabra de esperanza, con un versículo que te marcó, con el nombre de alguien que necesita escuchar esto, porque cada alma importa. Y tú eres parte de esto. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Esto no es un final, es un comienzo. Próximas revelaciones. Pronto hablaremos sobre la fe cuando Dios guarda silencio, el poder oculto del contentamiento y cómo el enemigo usa las deudas para desgastar tu alma. Suscríbete para no perder ni una palabra de lo que viene. Y recuerda esto, aunque falte el pan, aunque falte el abrigo, aunque falte la fuerza, Dios nunca falta. Y donde Dios está, el mañana está garantizado. Que el Señor te bendiga y te guarde.
que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz en medio de la tormenta y provisión en medio de la escasez, en el nombre de Jesús. Amén.